Quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Este domingo 12 de mayo venga a celebrar el Día de la Madre en Hotel Sheraton Santiago con un delicioso almuerzo familiar dedicado especialmente para ellas, buffet más aperitivo, música en vivo y premio sorpresa. Haga su reserva al 22-707-1111 y en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. Combinación clave. Ya estamos en la última entrevista de esta mañana con la escritora española Rosa Montero. Rosa, gracias por estar acá. Encantada, Fernando. Vienes con el flamante nuevo libro de este personaje, Bruna Husky. Sí. Que es el personaje. ¿Tú le dices Husky o Husky? Le digo Husky. Dice Husky. Pero bueno. Que es el libro Los tiempos del odio. Eso es. Curiosamente, Los tiempos del odio tiene como epígrafe: sin amor no merece la pena vivir. Pues sí. Las dos cosas son verdad. Mira, a mí Bruna Husky es de todos los personajes que he hecho el que más me gusta. Es el que se siento además más cercano a mí en el fondo, porque claro... Es alienígena, digamos. Bueno, no, es un replicante. Clon. Sí, es un replicante. Es un clon, pero madurado aceleradamente o sea, que es humana, no es un robot, pero madurada aceleradamente por los ingenieros genéticos, así que es una replicante de combate y tal, que en eso no me parezco, como ves soy un alfeñique, pero sí que ella vive solo 10 años y entonces está obsesionada por la muerte. Y no puede olvidarse de que es mortal, que es lo que hacen la mayoría de los mortales, ¿no? Salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo, que también estoy obsesionada por la muerte, así que en eso me siento muy cercana a mi Bruna, que por otro lado también es una vividora, se come la vida a bocaos, porque cuando eres muy consciente de la muerte, eres muy consciente de la vida, y a mí también me pasa, o sea que compartimos esa rabia y esa obsesión por el paso del tiempo y el amor por la vida. Ahora, ahí viene interesante, estamos conversando con Rosa Montero, la escritora española, autora de este último libro, también Los tiempos del odio. Hay una cosa bien interesante en este tipo de personajes. No sé si que tú los piensas cuando los creaste, los pensaste así. Y te lo voy a plantar con un símil en alguna serie televisiva. Está llena de series donde la trama es la siguiente. Personaje adulto mayor, entre 50 y 60, tiene la crema en su vida familiar, en su vida personal, y sin embargo es el encargado, porque es el comisario o es el detective, es alguien de arreglarle la vida a todo el mundo alrededor sin poder arreglar la propia. De alguna manera, cuando yo vi esto porque Bruna Husky es detective. Es detective, sí, ha sido antes replicante de combate, pero ahora es detective. Detective, sí. y por lo tanto ella, que es replicante, que tiene tiempo medido para vivir, juega en esta doble de cosa de hacer que las cosas permanezcan en el tiempo en forma normal, mientras ella sabe que se va acabando. Es muy bonita esa idea, pero bueno, es lo que hacemos todos, ¿no? Los humanos. No intentamos que haya una perdurabilidad y que haya un orden a nuestro alrededor, cuando en realidad la vida es puro caos y finita, ¿no? O sea que de alguna manera esto que acabas de decir, que me parece muy bonito, es un poco como la radiografía de la vida del ser humano. Sí. De todo ser humano. Ahora, ¿cómo? Y luego Bruna es joven, no tiene 50 años. La pobre, su vida está entre los 25 y los 35 años. ¿Qué hace de ella ser replicante? ¿Qué de distinto tiene Bueno, pues que es un clon humano que ha sido gestada en un tanque. Durante 12 meses en un tanque lleno de líquido amniótico, durante 12 meses madura a toda velocidad, entonces alcanza una edad física de 25 años, es cuando la activan, y vive 10 años nada más, porque a los 35 biológicos se le desata una especie de tumor total que la mata en una semana, con lo cual ella sabe cuándo va a morir, y por eso te digo que no puede olvidarse de que es mortal. Y estos replicantes fueron creados en su momento como mano esclava de labor. Lo que pasa es que hubo unas revoluciones pasadas. Antes, mi novela sucede en el año 2110, ¿no? Entonces antes ha habido unas revoluciones y ya han sido admitidos los replicantes como seres, como ciudadanos con todos los derechos sobre el papel, pero en realidad son ciudadanos de segunda, ¿no? Aunque legalmente parezcan tener todos los derechos, son ciudadanos de segunda. Fíjate que me acordé, nada más que por la forma de que tú describiste la trama,
una replicante que tiene 10 años y en esos 10 años tiene que cumplir todo lo que quiere hacer porque no tiene más tiempo. Y que me recordó una película que la vi por ahí hace como 3 años atrás, donde el dinero es tiempo. Sí, el tiempo. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba muy bien. Era una gran idea. Era una gran idea donde básicamente lo que te hace pensar es qué tanto tú valoras el espacio que te toca vivir, el lapso que te toca vivir. Bueno, a Bruna lo que pasa es que está llena de rabia. Van 3 novelas, ¿no?, de Bruna, y da igual porque tú puedes leer la última sin haber leído las anteriores, pero si lees todas seguidas, sí que ves que hay como un desarrollo en ella, ¿no? Porque al principio, sobre todo, es un personaje que está llenísimo de rabia porque no soporta lo que le han hecho, o sea, lo que le han hecho los humanos de condenarla a una vida tan breve y tal, y entonces no es que quiera hacer en esos 10 años todo lo que... es que no puede ni tener deseos, no puede ni tener proyectos. Entonces es un personaje, al principio sobre todo, es completamente salvaje, odia a los replicantes, odia a los humanos, se odia a sí misma. Entonces en la primera novela era una misántropa como un animal salvaje. En la primera novela aprende a tener amigos, en la segunda novela aprende a perdonar a los humanos, y en esta novela, que es muy importante para ella, como dices en el subtítulo, Sin amor no merece la pena vivir, pues aprende a aceptar la vulnerabilidad de amar, porque claro, amar nos hace vulnerables, nos hace frágiles, sin duda, pero para mí no hay opción, porque si decides no amar para no sufrir y para no ser vulnerable, lo que estás decidiendo es no vivir, digamos, ¿no? Entonces ella aquí pues aprende a aceptar esa vulnerabilidad y bueno, ya se permite, digamos, el amor sentimental. Estamos conversando con la escritora española Rosa Montero, autora de Los tiempos del odio. Rosa, cuando tú diseñas un personaje como Bruna Husky... No diseñas, ¿sabes? Vienen solos, nacen solos, okay, te lo aseguro. pero cuando te llegan esos personajes, ¿qué tanto tú sientes que tienes que darle ciertos atributos para que haya gente que se identifique con ella, a darle ciertos atributos para que sea una especie de personaje único? Pues es que no... ¿Qué tanto se tiene que parecer a tu lector? Eso es que no es así, el proceso no tiene nada que ver. O sea, tú realmente no piensas, le voy a dar este atributo o este otro para que se... Desde luego no piensas en el lector. Todos queremos que nos lean, todos los escritores queremos que nos lean el mayor número posible de lectores. Yo quiero que me lean todos los chinos, a ser posible, los 1.200 millones de chinos, ¿no? Pero cuando estás escribiendo es una cosa... Las novelas son como sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Es algo tan íntimo y tan realmente tan natural, ¿no? Sale tan de tu inconsciente que no puedes pensar en el lector. Escribes para el lector que llevas dentro. Tú intentas escribir la novela que te gustaría leer. Y solamente eso. Entonces, los personajes van... al principio aparece la novela como una imagen, ¿no? Que yo lo llamo el huevecillo, una pequeña imagen, y va desarrollándose y vas conociendo al personaje como conoces a una persona. Al principio solo ves a lo mejor su aspecto físico y luego ese personaje se va revelando. Entonces, tú no escoges nada, es una cosa como si fuera natural, van creciendo el personaje principal y los secundarios. Te tienes que vivir dentro de todos los personajes para que tengan vida. Tú tienes que ser todos esos, y esa es la gracia. Además, siempre digo que la novela es la autorización de la esquizofrenia, ¿no? Te permite vivirte en todas esas otras vidas que no tienes, ¿no? Y que sin embargo hubieras podido tener. Fíjate que yo estoy como buena parte del planeta, obsesionado con Game of Thrones, Juego de Tronos, ahora que está terminando la serie. Y ahí hay un personaje que es un enano, asesor de Tyrion Lannister, que estaba contemplado en el guión original que él muriera en el capítulo 3. Ya. Pero fue tan espectacular lo que él hizo que no lo pudieron matar. Claro. Bueno, ¿te pasa a ti con esos personajes que de repente tú creas personajes que pueden ser, de repente los ves como secundarios, pero que por razones de tu creatividad adquieren un tonelaje que ya pasaron a ser más importantes que tu decisión? Sí, claro, por supuesto que sí. Lo que pasa es que es muy distinto con las series, porque en las series sí que realmente van, sobre todo este tipo de series, ¿no? Que las alargan y las alargan y las alargan, pues van un poco al rebufo de la audiencia, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio a lo mejor tú piensas, imaginas una novela y empiezas con un personaje en la cabeza
poderoso, que a partir de ahí ese personaje te va contando la novela y aparece otro personaje y de repente es otro personaje que tú, que al principio creías, cuando vas desarrollando la historia, que era poca cosa, pues a lo mejor termina teniendo una fuerza tremenda, ¿no? Aquí pasa un poco con Ángela. Ángela, que es un personaje que sale al principio y que yo pensaba que iba a ser más secundario en un principio, pues luego termina siendo esencial, ¿no? Y sí, pero claro, también depende de cómo hagas tú la novela. Como sabes, hay dos vías características, que una es la de los escritores de mapa y los escritores de brújula. El de mapa es el que antes de sentarse a escribir tiene que tener todo a la novela hecha, y los de brújula que se sientan y no saben a dónde van. Y yo soy una mezcla de los dos, porque antes de sentarme me paso año y medio desarrollando la novela a mano, en notas y tal, y luego ya cuando sé todo lo que va a tener la novela, que tiene 46 capítulos y lo que va a pasar, me siento, y en ese otro año y medio de escritura, pues se convierten en 58 capítulos, o sea que ahí es una criatura viva hasta el final. Tienes elástico, claro. Es elástica. Y esa es la gracia, porque ahora, pasan esas cosas. Ahora, ahí hay cosas bien interesantes, porque tú aquí consciente e intencionalmente colocas la situación en un tiempo que todavía no existe. Uh-huh. Y por lo tanto tú tienes que contarle al lector cómo es ese tiempo que todavía no existe, claro. y eso implica riesgo y apuesta. No, eso es una maravilla. Todos los escritores creo que ansiamos crear un mundo propio, porque claro, ser novelista es ser un poco Dios, pero crearte un mundo propio es ser una diosa muy poderosa, ¿no? O ser un niño que juega con un juguete muy grande. Y luego estas novelas, pues yo siempre digo que las novelas de Bruna Husky son las más realistas que he escrito. Y es verdad, la ciencia ficción te da una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la condición humana y para hablar del aquí y el ahora. Y a mí me gusta mucho la ciencia y la tecnología, y yo he intentado que este mundo, que ya digo que es en el año 2110, que sea en todo, políticamente, socialmente, tecnológicamente, científicamente, que sea no solo posible, sino incluso probable. A ver, ¿y cuáles son tus apuestas para el año 2110? Me ha pasado, pues es un mundo no es una distopía, que es la palabra de moda, sí. No es un mundo catastrófico, es un mundo realista comparable con este. Vamos, es más, yo te diría que yo creo que este mundo es peor que el mundo de Bruna Husky, ¿no? Pero ha pasado que la realidad va detrás de mis pies, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de Bruna Husky hay un toque de queda para menores, ¿eh? Y ya en la primera novela, que salió hace 10 años, había un toque de queda para menores, claro. Y a los 6 meses de salir la primera novela, en París, en la banlieue, en los suburbios de París, pusieron toque de queda para menores durante un tiempo porque hubo esos disturbios tremendos, sí. Y tal, cosas así. O una de las cosas fundamentales de esta novela era una intuición que yo tenía desde hace 12 años, que empecé a escribirla, de una creciente de un creciente descrédito de la democracia, del sistema democrático, y de una especie como de añoranza de las dictaduras, del dogma y de los extremismos y de los fanatismos. Y eso ya lo veía, ya está en ese mundo desde la primera novela. Y esa tendencia no ha hecho más que empeorar en el mundo de Bruna y en nuestro mundo. Es lo que está pasando ahora. Por eso ahora la novela se llama Los tiempos del odio. Estamos justamente en esos tiempos del odio, porque la democracia, gracias a su transparencia, que es un gran valor, pues demuestra que es corrupta, demuestra que es hipócrita, demuestra que es injusta, y mucha gente se está ha dejado de sentirse representado por esa democracia, que hasta ahí bien, las críticas están bien, pero claro, ahora viene lo malo, se dejan engañar por la falsa pureza del dogma, por la falsa pureza de los nuevos tiranos de izquierdas o de derechas, religiosos como el ISIS o laicos, y claro, esto nos lleva a un abismo. Si no refundamos la democracia y ofrecemos algo verdaderamente atractivo. Metes también, Rosa Montero, en tu novela la imaginación del año 2110, algunos de los problemas cotidianos culturales que estamos viviendo. Por ejemplo, el rol de la mujer en el 2110. Sí, bueno, en ese sentido, sí. En el mundo de Bruna ya no hay sexismo. En absoluto. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, en ese sentido es mejor. En el mundo de Bruna no hay sexismo, en el mundo de Bruna se respeta mucho más a los animales, la continuidad orgánica. En el mundo de Bruna se tiene muchísimo más cuidado con el medio ambiente, porque ya ha habido un destrozo medioambiental brutal, porque me temo que no va a haber más remedio que pasarlo, ¿no? Esas son ventajas. O sea, son sobrevivientes de alguna manera. Sí, son sobrevivientes. Esas son ventajas, pero tiene otras cosas que son lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en el mundo de Bruna se paga por vivir, se paga a las compañías energéticas una cuota por vivir en una zona menos contaminada.
partes del mundo más contaminadas y partes menos, y para vivir en las menos contaminadas tienes que pagar una cuota, con lo cual... O sea, los ricos viven en las partes menos contaminadas. Exacto, pero es lo que está pasando ahora sin pagar una cuota. Hace unos meses salió un reportaje en El País, en donde no me acuerdo ahora qué país africano, le habían hecho análisis de sangre a los niños recién nacidos y ya estaban contaminados por la basura electrónica que les metemos allí. Y no solo eso, en las ciudades mismas, hay un artículo de una compañera, Gabriela Cañas, que es genial, que contaba cómo, por ejemplo, en Madrid, en el norte de Madrid hay unas montañas, entonces viene el aire de las montañas, el norte de Madrid es muchísimo menos contaminado, mucho menos que el sur de Madrid. Pues el norte de Madrid es mucho más caro para vivir que el sur de Madrid. En París, el oeste viene el aire del mar, menos contaminado. El oeste es mucho más caro para vivir que el este, que está más contaminado, y así todo. Y ha sido así desde siempre, Fernando, porque en el siglo XVIII los ricos vivían en las zonas altas, que no había malaria, que no había, ¿sabes? O sea que no hace falta tenían pagar. Pozo propio, claro. No tenían que ir al pozo del pueblo. Exacto, o sea que siempre ha sido así, de manera que, por eso digo que es tan realista mi novela, porque da igual que no paguemos esa cuota, en realidad este mundo ya lo vivimos. Y dime una cosa, Rosa, tu novela, que tiene una línea policial, si tú quieres. Sí, una intriga muy fuerte. Intriga muy fuerte. Esa es una intriga, llamémosla así, que le incorpora acción, o es una intriga reflexiva tipo Sherlock Holmes. No, es una intriga de las dos cosas, desde luego. Hay un misterio que hay que resolver de alguna manera, pero hay una acción trepidante. De hecho, de las 3 novelas mías, que yo creo que esta es la mejor, pues de las 3 Brunas, pues es la que tiene la intriga más trepidante, digamos, y más así, ¿no? Y de hecho esa intriga le lleva a mi protagonista, pues tanto al espacio exterior, a una plataforma orbital que está en la Tierra, como a una colectividad retrógrada en la Tierra, que se llaman los nuevos antiguos, y son un poco como los Amis, y que desdeñan la tecnología. Y luego, en la parte de pesquisa, Sherlock Holmesiana, pues eso me ha hecho mucha gracia a mí a la hora de escribirlo. Pues resulta que esa intriga le lleva a remontarse hasta el siglo... Mira que es el siglo XXII cuando pasa la acción, pero a ella ya se tiene que remontar en su pesquisa hasta el siglo XVI, a la época de Felipe II y Carlos I en España, en donde supuestamente se crea una mafia secreta de poderosos. Armaste tus propios Illuminati. Que sí, exacto, que dura hasta ahora, sí. Pero es que yo creo que, por otro lado, también esto es la realidad. Quiero decir, creo que desde el principio de los tiempos, desde la época de las cavernas, ha habido una lucha entre, digamos, para simplificar, la luz y las tinieblas. Es decir, que había trogloditas que escogían como medio de supervivencia la colaboración, y entonces cuidaban de los enfermos, repartían la comida que había. Y hay otros trogloditas que escogían como método de supervivencia la depredación. Entonces le partían la cabeza al vecino más débil y se quedaban con su filete de mamut, ¿no? Y esa lucha entre ambas tendencias del ser humano, yo creo que ha ido a lo largo de toda la historia, con momentos más oscuros, momentos más luminosos. Ahora estamos en uno de creciente penumbra, y efectivamente. Entonces, esos Illuminati que he creado no son más que un poco la representación de esto que estoy diciendo. Estamos conversando con la escritora española Rosa Montero, que vino a presentar su último libro, Los tiempos del odio. ¿Cuáles son las reacciones que tienen tus libros? ¿Tú tienes contacto con tus lectores mucho? Sí, tengo mucho contacto, es maravilloso. Realmente yo creo que los lectores no se dan cuenta hasta qué punto son el oxígeno para los escritores. La historia de la literatura está llena de escritores, como bien sabes, que perdieron sus lectores y se volvieron locos, se pegaron un tiro. Así que me encanta, es una cosa maravillosa. Y sí, tengo la suerte de que tengo unos lectores que iba a decir que no me los merezco, y es verdad, o sea, me inundan de generosidad, de amor, porque además los libros terminan de escribirse en cada lectura, o sea, la lectura completa el libro, ¿no? Y entonces, pues, todo ese amor y esa pasión con la que me hablan los lectores, toda esa parte buena es en gran parte suya, o por lo menos la mitad. Esto me lo ha enseñado, hay una anécdota que me ha pasado varias veces y que te enseña dónde estás, ¿no? Porque un montón de veces me ha pasado que en ferias del libro y tal, que se acerca algún lector maravilloso, o lectora o lector, y te dice, bueno, cómo me gustas, me encanta cómo escribes, y además eres tan honesta, y además eres tan original, y eso, así. Y entonces ya al final de decirte cosas maravillosas así, dice,
Bueno, total, que tú y fulanito de tal sois mis escritores preferidos. Y a ti, fulanito de tal, te parece horroroso como escritor, espantoso, un deshonesto, asqueroso, un ripioso. Y entonces, pues, no es que ese lector sea estúpido para nada. No es en absoluto estúpido. Es que lo que pasa es que ha prestado a su lectura, le ha puesto su propia honestidad, su propio sentido de la belleza, o sea que entonces a ese que a mí me parece horroroso y a mí también me lo ha puesto. Sí. Rosa, es muy común que libros de este tipo, además que tú los creas son visuales, tú puedes imaginarte cosas. Sí, completamente, porque tienen mucho de onírico, como te digo. Claro. Y por lo tanto están así, 1 milímetro del cine. Sí. ¿Qué tanto te ha ido con...? Bueno, no piensas, cuando estás escribiendo y tal, no piensas en eso para nada. Y de hecho, yo nunca he hecho, cuando me han pedido novelas para el cine y tal, pues nunca he querido hacer los guiones y tal. He dado los derechos y se acabó. Pero en este caso te diré que estamos preparando una serie para televisión. Y eso ahí sí que he querido meterme porque me hacía gracia, porque es un terreno que no he trabajado nunca. Entonces, pues, y ya hemos preparado la Biblia, que se llama, que son 50-60 páginas en donde pones pues el resumen de la idea, los personajes, el resumen de los... Porque sería la primera temporada serían 8 capítulos de 1 hora de duración. Y bueno, y ahora vamos a hacer el primer capítulo. ¿De este libro? Del primero, de Lágrimas en la lluvia. Este sería, si todo va bien, la tercera temporada. Porque yo... películas de Replicante lejos la mejor que he visto, Blade Runner. Hombre, claro, sí. Y lejos. Y después hubo un montón de cosas que fueron más, qué sé yo... Blade Runner la primera, porque la última, la nueva versión es una porquería. Es muy mala. Muy mala. Totalmente de acuerdo. Fui a verla pésima. Pero ahí tú tienes esta idea que juega con esta dualidad de el humano deshumanizándose y el inhumano humanizándose. Bueno, pero eso ha sido siempre también, ¿no? O sea, Pinocho, ¿no te parece humano Pinocho? Y es de madera. Entonces no tiene nada que ver. Justamente es una tradición de la literatura, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego mis replicantes no tienen mucho que ver con los de Blade Runner. Ni siquiera los de Blade Runner son autómatas orgánicos y están construidos a cachos. El mío es un humano, es un clon, ¿no? O sea que... Y el mundo de Blade Runner no tiene nada que ver con el mío. Rosa Montero, autora de Los tiempos del odio, que ya está disponible en las librerías de todo el país. Te quiero agradecer por haber estado acá en Conversación. No, gracias a ti. Que te vaya muy bien. Y a ustedes les digo que si necesitan almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica es en Restaurante El Cid. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-333-5000 o en sheraton.com/Santiago. Nos vemos mañana. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM.